Buenas tardes, hermanos. Soy el apóstol Pedro. En esta hora vamos a dar seguimiento al estudio de mi primera carta universal, ahora en su capítulo 3. Y para esto te invito a que me acompañes a hacer una oración. Padre Celestial, en esta hora agradecemos porque tú eres bueno, Señor, porque es un deleite escudriñar tu palabra, pues en ella encontramos grandes verdades, porque ella es nueva cada mañana. Sabemos que en esta hora tú nos hablarás a través de este estudio. Rogamos, Señor, para que pongas corazón sensible en cada uno de nosotros, receptivo, de forma que podamos obedecer aquello que tú nos estarás hablando en esta hora. Porque te pido todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Recordarán que en sesiones anteriores hemos hablado ya acerca de los capítulos 1 y 2, y en ellos hemos encontrado temas muy relevantes, como la esperanza, el sufrimiento y la santidad, los cuales vamos a identificar permeados a lo largo de toda la carta. En el capítulo 1 recordaremos que se habló acerca de la salvación y de nosotros como hijos de Dios. El capítulo 2 identificamos cuál es nuestra verdadera identidad delante de Dios y cómo debemos aplicar esta identidad en nuestra conducta como creyentes. Sí, en este último punto nosotros analizamos en la última sesión nuestro comportamiento delante de nuestros gobernantes y delante de nuestros superiores o jefes. En el día de hoy, en esta sesión, empezaremos cerrando con un tercer caso, nuestra relación entre esposos. Y para esto, en el versículo 1, del 1 al 6, me voy a dirigir justamente a las esposas para invitarlas a, como veremos en el versículo 1, a sujetarse y estar sometidas a su esposo. ¿Sí? Así como la invitación, y ocupo el mismo verbo, tanto en el versículo 13 y 18 del capítulo 2, someterse o sujetarse. De esta manera, antes a los gobernantes, al superior, ahora te invito a ti, esposa, a hacerlo de igual manera, pero con tu esposo. Hermana, dime si tú ves a tu esposo como cabeza del hogar y le das el respeto que esto implica. Y déjame decirte que en aquel tiempo este versículo lo escribí para hermanas cristianas cuyos esposos eran inconversos. Con mayor razón, esta enseñanza que hoy veremos aplica completamente a ti, esposa, hija de Dios, si tienes un esposo, hijo de Dios, converso también. En relación justamente al contexto de este versículo, me preguntarán, ¿pero por qué hay que darle honra y respeto a un hombre, a un señor que no ha entregado su vida a Cristo? La respuesta es porque tu testimonio, tu forma de comportarte, muchas veces más que la palabra que tú le des, es lo que va a ayudar a que él pueda llegar a los pies de Cristo. Tienes que demostrarle con tu verdadera identidad aplicada que Cristo cambió tu vida y tu comportamiento ante Él de una forma casta, respetuosa, santa, pura y honesta, le ayudará. En resumen, siendo una buena esposa con Él, es como tú podrás traerlo a los pies de Cristo. Pero hay que poner mucha atención, pues en este contexto yo no estoy diciendo ni siendo persuasivo o permisivo para alentar a que haya unión en yugo desigual con los antiguos. En ningún sentido yo invito a que se haga esto. Por el contrario, en aquel entonces, al igual que ahora, cuando llega el Evangelio a una familia, en un principio no siempre llega a toda la familia, sino solo a un miembro. Y eran estos casos justamente en que hermanas, mujeres se acercaban a la palabra y tomaban el Evangelio, pero en casa su marido aún no se convirtió. Esa es la razón importante por la que tu hermana, en tu testimonio, si en algún momento te casaste y ninguno de los dos conocía del Señor, pero tú has venido a los pies de Cristo, no tienes que dejar ni alejarte de tu esposo inconverso. Al contrario, tienes que vivir de una forma que tu esposo sea atraído a través de tu testimonio a los pies de Cristo. Seguimos justamente con las exhortaciones hacia las esposas. En el versículo 3 me he dado cuenta, he leído que hay muchas personas que piensan que estoy invitando o estoy dando un manual de vestimenta a las hermanas.
o que estoy dando o invitando a que las hermanas no necesiten arreglarse para estar bien delante de Dios. Y créanme que estas dos ideas están completamente alejadas de la esencia de la enseñanza que yo buscaba expresar en estos pasajes. Y para esto vamos a ver justamente el contexto de este pasaje, de esta carta. Hablamos justamente de aquellos que ya tienen la salvación, que son salvos y por ende tienen una identidad que tienen que aplicar, ¿sí? Una verdadera identidad que tienen que aplicar en su conducta. Déjame hacerte una precisión a través de su testimonio. Las intenciones del corazón, tus motivaciones, también reflejan quién eres tú. Las motivaciones que hay en tu corazón reflejan tu verdadera identidad. Mi maestro, el Señor Jesucristo, le llamó hipócritas a aquellas personas que buscaban verse frente a los hombres y llamar la atención cuando oraban, cuando ayunaban, cuando daban limosna. Querían hacerse notar y Él los llama hipócritas. ¿Por qué? Porque la recompensa que buscaban eran ser vistos y la obtuvieron. La gente los veía, pero esa recompensa no se obtenía nada de parte de Dios, era vacía. Dios desechaba ese tipo de actitudes. Y en este sentido también nuestras intenciones como hijos e hijas de Dios tienen que ser buscar agradar a Dios, aún en la vestimenta. La vestimenta es un ejemplo, no es el énfasis de este estudio, es un ejemplo y lo que quiero hacer notar es que las intenciones de tu corazón van a ser las más importantes aún en el vestido. En ningún momento tu motivación o mi motivación al vestirme debería de ser buscar ser visto por los demás o ser adulado por los demás, sino al contrario, agradar a Dios con mi vestimenta. Puede ver a una persona que traiga puesto lo mejor de su ropa para venir a la iglesia, pero si lo hace buscando agradar a Dios, porque entiende que tiene que darle lo mejor de él a Dios, posiblemente esa sea una buena actitud. Pero, hermano, hermana, no me dejarás mentir que hay una línea muy delgada en el que te puedes desviar y en el que muchas veces, al pensar en ti mismo, querrás ser adulado, querrás buscar el reconocimiento de los demás, aún por tu forma de vestir. Y esto no es lo correcto ni lo agradable delante de Dios. Y como justamente estamos hablando de la actitud del corazón, también aplica el lado contrario. Cuando muchas veces uno se pone aquellos vestidos, se quita las alhajas, se quita todo esto de lo que hablo en esta carta, pero viene a vestirse de forma irregular, inadecuada, sin arreglarse. ¿Para qué? Para evidenciar que ha sufrido, ¿sí? O simplemente porque se siente cómodo. Recordamos justamente en este pasaje del Señor Jesucristo cómo le invitaba a aquellos que ayunaban a lavarse la cara para que no se viera lo que estaban haciendo para Dios. De esta manera muchas veces muchas personas no se llegan a arreglar de entrada para que piensen que estamos sufriendo, que estoy pasando por un momento incómodo, o porque me siento cómodo. Y como yo me siento cómodo, no quiero arreglarme, ¿sí? Esta actitud también es incorrecta y también evidencia una intención del corazón incorrecta. Vuelvo a aclarar, este pasaje, el foco no es la vestimenta, sino la motivación de nuestro corazón. Cuando el centro de mi motivación soy yo, es agradarme a mí, es agradar a mi persona y no agradar a Dios y no darle honra y gloria a Dios, créeme que estamos bastante alejados de lo que Dios espera de ti y de mí. Dios siempre tiene que ser el centro de nuestra vida, nuestra motivación. Dios es santo y por ende, aplicando este caso, nuestra vestimenta también tendría que reflejar la santidad de Dios e invitar a otros a ser santos. Mi motivación tiene que ser agradar a Dios aún con mi vestimenta. En resumen, no necesitas ocupar una ropa muy cara o una ropa muy brillante o una ropa que llame mucho la atención. ¿Por qué? Porque Dios ve tu corazón. Y tampoco tienes que tomar como pretexto este pasaje para no arreglar tu persona,
porque también tienes que entender que Dios merece lo mejor que tenemos. Y entonces, sea poco, sea mucho, si le damos lo mejor, Él ve en nuestro corazón y sabe que como esa viuda dio todo, a pesar de que en cantidad era mucho menor que los fariseos. Dios merece siempre lo mejor. Y en este pasaje habla acerca de Sara como un ejemplo a seguir en las hermanas. En la palabra de Dios identificamos muchos ejemplos a seguir para varones, pero créeme que Sara es un gran ejemplo en el que tú como esposa puedes estudiar este personaje y darte un ejemplo a seguir como una esposa que Dios espera que seas. En el siguiente versículo, después de estos primeros 6, el versículo 7, ahora me refiero y me enfoco a los esposos. A ti, esposo, te digo que tu esposa no es menos que tú, no es inferior que tú. Y lo digo justamente porque el contexto de la cultura en la que estaba escribiendo esta carta, las reglas, las leyes sociales no le daban el mismo valor a la mujer y al hombre. El hombre siempre estaba por arriba de todo. El hombre tenía dominio con sus esclavos, con sus pertenencias y dominio con su esposa. Pero esta idea que yo escribo aquí viene a romper paradigmas. ¿Por qué? Porque ante Dios somos iguales. Esposa y esposo son iguales. De hecho, somos coherederos. Compartimos la herencia, herederos de su gracia, de su gloria. Y es por eso que debemos nosotros, esposos, honrar a nuestras esposas. Debemos vivir sabiamente. Debemos comprenderlas. Debemos tratarlas con respeto y con fragilidad. No porque necesariamente ellas sean débiles, sino porque merecen toda la honra y porque la violencia nunca debe de existir en un matrimonio cristiano. De lo contrario, si no llevamos a cabo estas acciones, nuestras oraciones podrán ser estorbadas por tu o mi comportamiento incorrecto. Dejemos esto y busquemos honrar a Dios también como esposos al tratar a nuestra esposa como el vaso más frágil, como Cristo ha tratado y ha amado a su iglesia. Con esto justamente terminamos el tercer ejemplo, el tercer caso de la aplicación de cómo mi identidad tiene que verse reflejada en mi conducta. Repito, el primer caso era con nuestros gobernantes, el segundo caso con nuestros superiores, en este caso entre esposos. Recordarán que al final del estudio anterior hablamos de una precisión respecto al sometimiento y comentamos justamente que en esta primera precisión nosotros no deberíamos de someternos a ninguno de estas personas en caso de que nos pidan hacer algo contrario a la palabra de Dios, contrario a lo que Dios nos ha mandado en su palabra. Si alguien de esas personas me pide robar, me pide matar, me pide mentir, me pide chismear, yo tengo que estar firme y no someterme a eso, porque eso está en contra de lo que Dios espera de mí. Y la segunda precisión, importante también acerca de este sometimiento, es que no debemos de someternos cuando tu integridad o mi integridad están en peligro. Tu esposa, tu hijo, tu hija, tu empleado, tu amigo o amiga, si tu vida o integridad están en peligro, apártate, huye, ten cuidado, protégete, pide ayuda. Recuerda que Dios tiene cuidado de ti. La conclusión justamente de esta aplicación es recordarte que no solamente es para aquellos que están en estos tres casos esta enseñanza. Las enseñanzas que vimos son para todos y todos debemos de aplicarlas, ¿sí? ¿Cuál es la enseñanza? Tú tienes una identidad delante de Dios y tu conducta tiene que reflejar esa identidad, ¿sí? Las enseñanzas son para todos y te invito a que todos tengamos este mismo sentir, el mismo sentir de una sola identidad común en Cristo, que busque glorificar a Dios. Y esto nos tiene que llevar a amar, a ser misericordiosos, a ser compasivos y a ser amigables con los demás. ¿Por qué? Porque ya entendí cuál es mi identidad delante de Dios. Ya entendí que debo de desechar todo lo malo. Y también porque ya entendí que mis batallas, las que estoy pasando en mi vida por un largo o corto tiempo, las puedo ganar
puedo tener victoria en Cristo cuando yo aplico esta verdadera identidad. En este pasaje observamos que Dios, el Señor, cuida a los justos y oye sus oraciones, pero está contra los hacedores de maldad. Nuestro camino debe de ser el de los justos, no el de los hacedores de maldad. Cerramos esta primera sección del pasaje y entramos a una segunda sección de 3 que veremos en esta hora. Esta sección la he nombrado la actitud frente al sufrimiento. Como decíamos, este tema se va a estar reflejando en diferentes secciones de toda la carta. Y en este caso vamos a retomar lo que ya habíamos comentado en sesiones anteriores, el sufrimiento. Dios ve de forma digna, a Dios le agrada a aquellas personas que sufren haciendo el bien. Y nuestro gran ejemplo, como habíamos visto, es nuestro Señor Jesucristo. No es buscar sufrir por sufrir, buscar el sufrimiento en sí, sino caminar una vida siendo hacedores de la verdad, hacedores de la justicia y hacedores del bien, hacedores de la bondad. Y si en la voluntad de Dios, caminando, yo me topo con algún sufrimiento, no tengo que detener mi camino haciendo el bien. No tengo que tener miedo, sino tengo que seguir y tomar estas 2 precisiones, las cuales observamos justamente en el versículo 15. La primera es santificar a Dios. Digo, el versículo 15, hablando después del sufrimiento, dice, sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones. Lo primero que yo tengo que hacer cuando estoy pasando en uno de estos casos de sufrimiento es voltear a ver a Dios, agradecerle, glorificarle, honrarle, porque si Él me permite pasar por eso es con un propósito perfecto, para moldearme, para perfeccionarme, porque recordemos que Él lo sabe todo y Él tiene lo mejor para ti. Él sabe que pasar por esa situación, aunque estés sufriendo, te hará ser un mejor hijo de Dios. Entonces, por eso tengo que conceder y seguir y honrar a ese Dios, por concederme el privilegio, de hecho, de seguir las pisadas de mi Maestro, quien sufrió por cada uno de nosotros. La segunda actitud que tengo que tomar es estar preparados. ¿Para qué? ¿Para qué tengo que prepararme? Para presentar defensa de nuestra fe. Uno de los ataques, de los sufrimientos, era justamente esto. No, nos atacaban respecto a lo que creíamos, sufrían en ese sentido. Entonces te invito a estar preparados para presentar defensa de tu fe. Si alguien hoy te preguntara ¿por qué has puesto tu fe en Jesucristo? ¿Por qué te llamas hijo de Dios? ¿Por qué te llamas cristiano? ¿Sabrías cómo responderle? Tristemente, créeme, hoy en la iglesia hay muchos hermanos, hay muchas personas que no tendrían los elementos para responder de forma adecuada estas interrogantes que el mundo te puede hacer. ¿Qué crees y por qué lo crees? Son 2 preguntas que siempre tenemos que estar listos y preparados para responder. Un predicador decía, la fe sin conocimiento resulta en fanatismo. Conocimiento sin fe es fariseísmo, egolatría o narcisismo. Viene a ser una doctrina vana. Como la primera idea, la fe sin conocimiento resulta en fanatismo. Te convierte en un fanático. Entonces, hermano, te invito a que estés listo para defender tu fe, con argumentos sólidos, argumentos válidos y argumentos profundos. Sólidos, válidos y profundos, argumentos que tengan un fundamento fuerte. No vivas como un fanático. Dios necesita tener hijos pensantes, que sepan por qué es mejor vivir una vida en santidad que una vida en pecado. Que sepan y que entiendan por qué es mejor amar al prójimo que odiar al enemigo. Y que al saberlo, entiendan y estén convencidos realmente que el camino por el que están andando es el correcto. Y por eso es que lo andan, y por eso es que profesan esa fe, porque están convencidos que es el correcto, con argumentos sólidos, válidos y profundos. Y esto, créeme,
no tiene que ver con tu grado académico. No necesitas estudiar toda una carrera, no necesitas tener grados académicos, estudios escolares. Y tampoco tiene que ver con tu estatus social. No importa si eres pobre, humilde o eres muy rico. La defensa de la fe está radicada en el estudio de la palabra de Dios, en el alimento espiritual que tú has tomado. Y entonces, si hoy no has podido responder las preguntas que hacía anteriormente, pregúntate cuánto te has alimentado de la palabra de Dios. La respuesta podrá ser muy poco, seguramente. El conocimiento de su palabra, esta leche espiritual, este alimento espiritual, es a través de la cual Dios nos concede sabiduría. El estudio de su palabra nos da sabiduría y nos permite responder justamente las preguntas de forma sólida y profunda. A todos aquellos que nos piden la razón de nuestra esperanza, te invito a que escudriñes la palabra y entonces estés listo y preparado para presentar defensa de tu fe. No seas un fanático. Algo muy importante es que esta defensa, cuando se tenga que hacer, tiene que tener una actitud de mansedumbre, una actitud de reverencia y una actitud de buena conciencia. No te estoy diciendo, y mucho menos te estoy invitando a que discutas en tu defensa, a que humilles a la otra persona en tu defensa, y mucho menos a que agredas a la otra persona con el pretexto de defender tu fe. No, tienes que ser manso, porque es en tu testimonio, en el testimonio de tú como hijo de Dios, en tu verdadera identidad, en tu testimonio y en la palabra, en los fundamentos sólidos que ves, que estas personas que muchas veces vienen a preguntarte para ofenderte o para avergonzarte, sean ellas las que salgan avergonzadas, porque te ven en una actitud mansa, te ven defendiendo de forma amorosa, pero firme, con argumentos que no podrán reprobar. Entonces ellos se darán cuenta de su error y tú podrás glorificar a Dios y, si así lo quiere, traer a estas personas al Evangelio. Actitud frente al sufrimiento. Justamente esta es la segunda parte de este estudio y terminaremos con la tercera parte, los últimos capítulos en los que de una forma diversa estamos hablando de la persona de Jesucristo, de Cristo. Nuevamente, tomando el tema anterior, hemos entendido que Cristo sufrió por nosotros y es nuestro ejemplo a seguir en el sufrimiento. Pero tienes que saber que eso no quedó ahí, no quedó solo en el sufrimiento. Sí, sufrió la humillación. Sí, Cristo sufrió la muerte de cruz. Sufrió el ver cómo su Padre le daba la espalda en el momento en el que Él estaba cargando todos los pecados de la humanidad, porque Dios no puede tener comunión con el pecado. Sintió ese desolamiento. De hecho, expresó: Padre, ¿por qué me has desamparado? Sentía como Cristo no podría estar cerca de Dios en el momento en el que Cristo estaba llevando nuestros pecados. Cristo se hizo y sufrió por nosotros, pues se hizo pecado. Es decir, Él tomó nuestro lugar como pecadores, tu lugar y mi lugar en la cruz. Y luego entonces Dios lo trató como pecador. Trató como te debería de tratar a ti y a mí. Él fue tratado así por amor a nosotros, sin ser pecador, sin nunca hacerlo, sin nunca haber pecado. Tomó ese lugar. ¿Para qué? Para que la justicia de Dios fuera consumada en Cristo. Él fuera el sacrificio para que nuestros pecados y los de toda la humanidad fueran perdonados. Y entonces tú y yo, que hoy entregamos y ponemos nuestra fe en Jesucristo, pudiéramos disfrutar de esa justificación delante de Dios, porque Cristo nos justifica. En Cristo fuimos limpiados y fuimos salvados del infierno, de la muerte eterna. Él se sacrificó en tu lugar y en mi lugar. Tú y yo deberíamos estar pagando lo que Cristo pagó en la cruz. Sí, Cristo tuvo que sufrir, y así estaba escrito en las Escrituras que debía de suceder. Pero no se quedó ahí.
Nuestra esperanza, la esperanza viva, está puesta en lo que pasó después de ese sufrimiento. Cristo venció al pecado, venció a la muerte y resucitó. Si Él no hubiera resucitado y esto se hubiera quedado solo en el sufrimiento, nuestra fe sería vana. Nuestra fe sería sin sabor. Hoy, gracias a que Él resucitó y venció al pecado y a la muerte, está sentado en el cielo, a la diestra del Padre, y el Padre lo ha exaltado hasta lo sumo. Y la palabra dice que toda rodilla, no habrá nadie en el mundo que no doble su rodilla delante de Él. Sean salvos o no, toda rodilla se va a doblar delante de Él. Sí, créeme hermano, habrá sufrimiento en esta tierra, pero la esperanza siempre será mayor al sufrimiento. Hoy, gracias a la victoria en Cristo, tenemos entrada al Padre, tenemos esa salvación, tenemos una herencia incorruptible, celestial, eterna. Hermano, hermana, te invito a que vivamos fielmente en Él, de tal manera que nuestra vida muestre que tú y yo hemos entendido todo lo que Él ha hecho, ha sufrido y ha pasado por mí. Una vida que refleje ese entendimiento. Una vida que refleje que hemos entendido que nunca podremos dejar de agradecer a Dios por lo que Él hizo en nuestras vidas. Cada momento, cada instante, cada respiración, mi vida y tu vida se la debemos a Él. Y entonces, como hijos de Dios, tenemos que vivir día a día con esta verdadera identidad aplicada a nuestra conducta. Tenemos que mostrar justamente que somos hijos de Dios. Mi identidad, mi testimonio lo tiene que validar. Y entonces cada día yo pueda decir, Dios, soy salvo solo por tu gracia. Permíteme vivir una vida que te agrade. Permíteme vivir una vida que esté a la altura de tu sacrificio y de tu amor. Amiga, amigo, la palabra de Dios dice que hoy es el día de salvación. Hoy es el tiempo aceptable, el tiempo oportuno para que busques de la salvación. Hoy yo te invito a que entregues tu vida a Cristo. Si es que nunca lo has hecho, porque esto se hace solo una vez y para siempre. Invita y entrega tu vida a Cristo. O si tú pensabas que ya habías hecho esto, que ya habías entregado tu vida, pero Dios te ha mostrado en estos estudios que has vivido engañado, que has vivido engañándote y engañando a los demás, también te invito a que tomes una decisión real por Cristo, en el que se muestre la evidencia, los frutos de arrepentimiento. Su palabra en Isaías dice, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto Él está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvanse a Dios, el cual tendrá de Él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amigo, deja tu camino de perdición. Deja tus pensamientos de maldad y acércate a Dios. Búscalo. Y si lo buscas humildemente, si lo buscas con un arrepentimiento genuino, su palabra dice que Él es misericordioso y amplio en perdonar. Y entonces recibirás eso que nosotros ya tenemos y que gozamos y que vivimos de forma agradecida, la salvación de Dios, la salvación en Cristo. Hoy es el día de salvación. No esperes a mañana, no esperes más. Desecha lo malo, entrega tu vida a Dios. Solo en Jesucristo hay salvación. Oremos. Padre Celestial, en esta hora agradecemos porque tu estudio, Señor, nos habla de forma particular a cada uno de nosotros. Tú sabes qué es lo que necesitamos escuchar de tu palabra. Y te pedimos para que en esta hora podamos ser receptivos y podamos aplicar aquello que tú ya hablaste a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas.
y sean humildes y que reconozcan, Señor, que hay áreas en su vida, en nuestra vida, que tenemos que cambiar. Y lo podremos hacer solo en ti, solo en tu ayuda, solo en tu dependencia, en nuestra dependencia de ti. Ruego que nos des victoria, Señor, para ejecutar estos cambios y que nuestra vida cada vez te agrade más. Ruego también por aquellos, Señor, que han escuchado tu palabra, que han escuchado tu evangelio a través de estas enseñanzas, han entendido y han visto qué es lo que ha hecho Jesucristo por ellos. Ruego para que tu Espíritu los convenza de justicia, de pecado y de juicio, y vengan el día de hoy a un encuentro contigo. Pido para que ellos entiendan que han pecado y que su fin es el infierno, que necesitan ser salvados. Y el único que los puede salvar es aquel que nunca pecó, nuestro Señor Jesucristo. Ayúdales a entender, dales las herramientas, acerca a los hermanos, acércanos a nosotros, a ellos, para que podamos afianzar este conocimiento y podamos llevar esa fe hacia ti. Porque pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús.